Hola, que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo, tú que estás al otro lado de la línea. Que Dios te bendiga de verdad por tanta paciencia, por seguir las meditaciones con nosotros. De verdad te agradecemos desde aquí por tu fidelidad. Que el Señor siga hablando a tu corazón y que siga poniéndote el querer como el hacer, como está pasando hasta ahora. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan, Osa, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Soy el instrumento, mi querido amigo, que el Señor usa para traerte las meditaciones. Y hoy, mi querido amigo, vamos a finalizar este libro de Hebreos capítulo 5. Vamos a leer el versículo del 11 al 14. Recuerda, Hebreos capítulo 5, versículo del 11 al 14. Aquí nos habla de la advertencia contra la falta de madurez. Mi querido amigo, muchos estamos en la iglesia y no hemos madurado. Y el Señor viene a hablar fuerte a toda persona que lleva tiempo en la iglesia y no ha madurado. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mi querido amigo, esta palabra es impresionante. Tenemos que tener mucho cuidado porque la iglesia está llena de gente inmadura, ¿sabes? Y lo que tenemos que hacer tú y yo es pedir ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a crecer, ¿sabes? A ser maduros espiritualmente. Mira, el tema, mi querido amigo, lo hemos llamado advertencia contra la falta de madurez. Vamos a hablar ahí de ciertos puntos. Vamos a hablar de la necesidad de leche y no de alimento sólido. Vamos a hablar también de discernimiento del bien y del mal. También, mi querido amigo, vamos a hablar de la fe. ¿Vale? Vale. Quiero que cojas tu libro. Vamos a ir ahora meditando versículo por versículo. Vamos a empezar con el versículo 11. Aquí, mi querido amigo, se refiere a Cristo, ¿verdad? También habla de su que su dificultad estaba en la adaptación, o sea, la dificultad de ellos estaba en la adaptación de la interpretación a la capacidad de sus lectores. Ellos, pues, no sabían cómo explicar a sus lectores. No, su entendimiento era muy limitado, ¿verdad? Entonces, era muy dificultoso. Se les hacía difícil adaptar el mensaje a la interpretación y a la capacidad de sus lectores. Bien, también aquí el versículo 11 habla de que los cristianos judíos, mi querido amigo, fueron lentos y torpes en cuanto al entendimiento de la enseñanza de la verdad del Nuevo Testamento. Se hizo muy difícil explicarles. Se hizo muy difícil enseñarles, perdón. Vamos a pasar ahora al versículo 12. Aquí vemos que el versículo 12, mi querido amigo, se refiere al hecho de que ya tenían bastante tiempo de ser salvos, mi querido amigo, de ser salvos para ser maduros en la palabra. Pero claro, ya llevaban mucho tiempo, como muchas veces vemos las iglesias que están llenas de gente que te dice, yo llevo 40 años, yo llevo 20 años en el evangelio, pero tú le ves y dices, madre mía, no ha crecido nada. Mira, también ese versículo 12 corresponde al Antiguo Testamento y lo que realmente significaba, en lugar de la forma en que fue tomado erróneamente por estos judíos cristianos. Vemos aquí que habla también de falta de madurez.
Vamos a pasar al versículo 13. El versículo 13, mi querido amigo, no se refiere a alguien que acaba de salvarse, no se refiere a alguien que acaba de ser salvo, sino más bien a aquellos que ya han sido salvos desde hace tiempo y debían haber avanzado en la palabra del Señor, pero ahí siguen. Mira, también se refiere a los beneficios de la cruz, de la cual se deriva la justicia. La cruz tiene muchos beneficios, mi querido amigo. Mira, también aquí en el versículo 13 también se refiere al individuo que no entiende ni conoce todos los beneficios de lo que Jesús hizo en la cruz. Hay muchos cristianos que no saben, no conocen los beneficios de lo que Cristo hizo en la cruz. Vamos a pasar a meditar el versículo 14. El versículo 14 habla de aquellos que son maduros en el Señor. Vemos también que este versículo 14 dice, tal persona que es maduro en el Señor, anda según el Espíritu. Y eso se refiere a la colocación de la fe, por eso te he dicho que también vamos a hablar de la fe. Colocación de la fe en la cruz y no según su carne, según la carne. Lo que se refiere a no depender de otras cosas, mi querido amigo. Mira, este versículo 14 me gusta porque también nos lleva, mi querido amigo, nos lleva al discernimiento del bien y del mal. Mira, los que son débiles e inmaduros en la fe carecen de sensibilidad y discernimiento espiritual en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo en esta vida, mi querido amigo. Sí, y a lo que da honra a Dios o no. En cambio, los creyentes que demuestran madurez espiritual han ejercitado los sentidos para distinguir cuidadosamente entre lo bueno y lo malo, mediante la práctica continua de la justicia y la obediencia. Pueden recibir el alimento sólido, de la palabra de Dios y llegar a la medida completa de la plenitud de Cristo debido a que han aprendido a amar la justicia y odiar la maldad. Mira, también así a odiar la maldad. Mira, han renovado su forma de pensar según las normas de justicia. Vemos ahí también que habla de y los ha capacitado. Mira, los ha capacitado el Espíritu Santo para ver, las cosas desde el punto de vista de Dios. Mi querido amigo, ahora vamos a ir leyendo los versículos bíblicos para ver qué quiere decirnos papá. Ya hemos entendido la meditación, ahora vamos a leer los versículos bíblicos para la gloria de Dios. Mira, vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 1. Te invito a entrar para verlo, ¿vale? Capítulo 1, versículo 9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Súper fuerte, ¿verdad? ¿Ves ahí? Cuando amamos la justicia y aborrecemos la maldad, como el Señor nos cuida y nos protege. Vamos a seguir leyendo la Biblia. Romanos 12, del 1 al 2, dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a pasar ahora a meditar el libro de Efesios 4, versículo 13. Bueno, ya sabemos lo que dice ahí, ¿verdad? Vamos a leerlo. Efesios 4, 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. Seguimos leyendo la Biblia, fuerte cada palabra que escuchamos. El libro de Romanos 8. Te voy a leer el versículo, dame un segundo, Romanos 8, te voy a leer el versículo, el 1, el 2 y luego saltamos al 11. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, lo que te estaba diciendo antes. El 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora leemos el 11, dice así. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mi querido amigo, esta es la palabra impresionante. Vamos a ver otro versículo bíblico que quiero compartir contigo. Y para terminar, mi querido amigo, vamos a leer 1 Corintios 2, del 14 al 15. Dice así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Escuchas, verdad? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él pero él no es juzgado de nadie. Vemos ahí que, como te he dicho antes, la naturaleza de la carne, la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros no pueden andar juntos. Dios no comparte lo suyo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, mi querido amigo, en cómo actuamos y cómo hacemos las cosas, porque las iglesias están llenas de gente inmadura, que si me he enfadado ya no voy más, no le vuelvo a hablar, me lo cruzo a la calle, y tonterías de estas que tú dices, madre mía, que lleva 20 años con nosotros y así sigue con estos jaleos. Es un poco triste, ¿verdad? La iglesia no significa que si tienes algún problema, la iglesia no significa que no vayas a tener algún problema. La iglesia significa que el Señor allí es donde repara a todos, ¿verdad? Todos llegamos ahí con las cargas, con problemas. La iglesia significa un lugar donde todos hemos entendido que necesitamos de Cristo. Mi querido amigo, no vamos a hacer este vídeo largo, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios te bendiga muchísimo y si Dios quiere nos vemos mañana. Hasta luego.